Comenzamos esos Hechos 16 del 11 al 18. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Ya veis que Lucas ya está incluyéndose en el grupo, ¿verdad? Porque no dije vinieron, dice vinimos, ¿no? Rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hasta ahí. Amén. Cortito y no entramos en más materia. Dice en la bosca: ningún movimiento que reorganiza la condición social de las personas mientras deja sus corazones sin transformar es realmente liberador. Solo hay una manera de experimentar verdadera libertad, y es teniendo un corazón libre de la esclavitud del pecado y la muerte. El Señor Jesucristo expresó esta verdad en Juan 8:32, cuando declaró: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad no viene por esfuerzo humano. El pasaje se inicia con el equipo misionero, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, en la ciudad portuaria de Troas, que estaba situada al otro lado del mar Egeo de Grecia, sobre las orillas occidental de Asia Menor, más o menos por Turquía, cerca del lugar de la antigua Troya. El Espíritu Santo había dirigido allí a los misioneros, pues les había cerrado todas las demás puertas de ministración. Pablo acostumbraba en cada población que visitaba predicar primero en la sinagoga. Sin embargo, para formar una sinagoga se requería la presencia de 10 hombres judíos que fueran jefes de hogar. Era evidente que la comunidad judía de Filipos era demasiado pequeña para formar una sinagoga. En tales casos se debía organizar un lugar de oración, bajo cielo abierto y cerca de un río o el mar. En Filipos estaba ubicado fuera de las puertas, junto al río. El hecho de que solo se mencionen mujeres es otra prueba del tamaño pequeño de la comunidad judía en Filipos. A falta de un hombre que las dirigiera, estas mujeres se reunían para orar, leer la ley del Antiguo Testamento y estudiar lo que habían leído. Que les enseñara un rabino, literalmente como Pablo, sin duda era un rango privilegiado. Sin duda era un raro privilegio. Tres aspectos secuenciales de la conversión de Lidia se destacan en la narración. En primer lugar, adoraba a Dios. El suyo era un corazón buscador, y la mujer ya se había vuelto a la idolatría pagana para adorar al único Dios verdadero. La buscadora de Lidia fue el primer paso de su liberación espiritual. La búsqueda de Lidia fue el primer paso de su liberación espiritual. Pero ella, igual que todos los pecadores, no buscó por su cuenta a Dios hasta que Él la buscó a ella. Lidia no solo estaba buscando,
sino que también estaba oyendo el Evangelio anunciado por Pablo. Muchos oyen el sonido del mensaje dador de vida predicado sin realmente oírlo. Son como los compañeros de Pablo en el camino a Damasco que, aunque oyeron el sonido, no entendieron la voz del que las hablaba. Lidia no era como estos individuos, sino que oyó con fe el Evangelio Salvador. Lo hizo porque el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios es absolutamente soberano en la salvación. Como se acostumbraba en la iglesia primitiva, Lidia fue bautizada junto con su familia, inmediatamente después de su conversión, sin duda en el río cerca del lugar de oración. El bautismo es la señal externa de la identificación de la persona redimida con Jesucristo. Es un acto de obediencia por parte del creyente, pero no juega ningún papel en la salvación. A medida que la iglesia echaba raíces en Filipos, Satanás se movía para atacarla. Aquí, igual que en Samaria o en Chipre, se produjo el choque de la luz y la oscuridad. Su intento de infiltrarse se desarrolló cuando los misioneros continuaban su patrón de ir al lugar de oración junto al río. Les salió al encuentro un emisario del diablo, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esta desventurada herramienta de Satanás estuvo siguiendo a Pablo y a los otros y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Este era un ataque sutil y peligroso, un audaz intento de infiltrar cizaña mortal entre el trigo, porque lo que la endemoniada muchacha estaba diciendo era absolutamente cierto. El demonio incluso usa términos bíblicos. La expresión Dios Altísimo era una designación del Antiguo Testamento para el Dios de Israel. La muchacha también habló del camino de salvación. El padre de mentiras manifiesta la verdad cuando conviene a su propósito, disfrazándose él y sus emisarios como ángel de luz, como dice en 2 Corintios 11, del 13 al 14. Algo de su obra más eficaz y diabólica se hace en el nombre de Jesucristo. A menudo el maligno utiliza un título verídico para atrapar personas en un falso sistema religioso. Ya que la muchacha endemoniada estaba de acuerdo con los predicadores cristianos, la suposición natural sería que ella fuera parte del grupo. Entonces habría estado en posición de hacer daño inconfesable a causa de Cristo. Igual que su Señor, Pablo no quería publicidad de parte de Satanás. Puesto que la muchacha había estado haciendo sus anuncios por muchos días, Pablo se molestó. Le ofendió el asalto satánico a su ministerio y sintió pesar por el lamentable estado de la joven. Acabó con lo uno y con lo otro cuando se volvió le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. En obediencia a la autoridad apostólica de Pablo, el demonio salió en aquella misma hora. La capacidad para echar fuera demonios caracterizó a los apóstoles de Cristo, pero pasó de la iglesia con ellos. Ese y los otros dones milagrosos confirmaron que los apóstoles eran voceros de Dios. A pesar de las afirmaciones de muchos, hoy en día ningún creyente tiene autoridad para ordenar a los demonios que le obedezcan. La batalla espiritual se lucha ahora con la armadura y las armas. Analícense Efesios 6, 10. Luego lo vemos. Estas dos mujeres tipifican a toda la humanidad. Todo el mundo o está liberado por medio de Jesucristo o esclavizado por parte de Satanás. La única senda hacia la libertad es la que siguió Lidia: buscar a Dios, oír el Evangelio y tener un corazón receptivo para responder al Señor. Quienes hacen eso no resultarán desilusionados,
porque el Señor mismo promete en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Pues esta es la pequeña partecita donde... hola, Selmi. Donde, bueno, pues vemos a dos mujeres, ¿verdad? La primera era esta mujer que tenía, dice que era Lidia, ¿no? La vendedora de púrpura. Esta mujer buscaba a Dios, no era salva. Empezó a ser salva cuando aceptó a Jesucristo. Uno no puede ser salvo por buscar a Dios, por creer en Dios y por ser muy devota de Dios y por ser muy obediente de Dios. La salvación no viene por nuestros esfuerzos, no viene por nuestras obras. La salvación viene por Cristo. Él es nuestra remisión, nuestra provisión. Él es el que paga lo que realmente nosotros tenemos que pagar, ¿verdad? El pecado. No es como la mosquita, voy a preparar aquí porque no me dejan más. No es como algunas veces nos han dicho, algunas religiones dicen, ¿verdad? Que, bueno, hago todo lo que puedo y él me va a entender que yo hago todo lo que puedo. Entonces, haciendo todo lo que puedo, aunque no puedo hacerlo todo, porque es verdad que no puedo hacerlo todo, pero él me entiende si lo hago todo. No, no entiende. Lo que entiende es que tú estás desechando la provisión. Estás diciendo, no, no te vale lo que hizo Jesucristo, sino que tienes que buscar la salvación por tu propia cuenta. No, yo creo en lo que hizo Jesucristo, sí, pero aparte hago todo lo posible para... Bueno, pues no es completo, porque no descansas, ¿verdad? Estás tú desechando la gracia para seguir en tu esfuerzo. Es algo involuntario, es una trampa que Satanás pone. ¿Crees que estás en la gracia? Amas a Jesucristo, sabes que Él murió por tus pecados, pero sin embargo sigues luchando para querer ser perfecto en Él. Entonces eso te impide que realmente puedas aceptar la gracia. Lo hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Y lo vuelvo a explicar para las personas que en un momento dado están en el canal, en el live, y están escuchando esto y les puede sonar raro, ¿no? Es como si de repente yo quiero regalarte un teléfono, un móvil nuevo, el último modelo. Y tú dices, ay, gracias, qué bueno eres, pero no, te voy a pagar parte. ¿Verdad? No, te estoy regalando el teléfono. No, pero es que yo quiero, porque en mí hay ese interés. No puedo pagarlo todo, porque el teléfono que me estás regalando es muy caro, pero lo que puedo te voy a dar. ¿Verdad que? No, mira, es un regalo. Es como un desprecio, ¿verdad? Cuando hacen eso. ¿Te imaginas? Ir a alguien con todo tu corazón, con todo tu amor, a regalarle algo y decir, ay, quiero pagarte lo que me regalas. Es despreciar el regalo. Entonces, digo, no lo estamos haciendo, no lo hacemos de una forma voluntaria, lo hacemos de una forma involuntaria, porque nuestro corazón es engañoso. Y nos hace esforzarnos para agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces creemos que estamos agradando a Dios. Cuando estamos esforzándonos, ¿verdad? Estamos contentos porque creemos que a Dios le agrada. El problema es que cuando no nos esforzamos, nos sentimos fatal porque creemos que Dios nos está juzgando. Y esa es la trampa que tiene Satanás. Entonces, punto número 1, claro. La salvación viene porque Él viene a buscarte. Pero si tú no estás buscando, como Lidia, ¿cuántas personas, verdad, han pasado por este canal y han subido cuestionándonos por qué esto, por qué lo otro? No buscan, están más bien trayendo el por qué estos están creyendo, qué tontos, guau, cómo les han engañado, macho. Es que, de verdad, si aplicaran un poco de inteligencia y de lógica, se darían cuenta de que todo eso es una tontería, es una mentira, los tienen ahí presos de esas...
¿verdad? Suben. Entonces, por mucho que nosotros nos acerquemos, le prediquemos, por mucho que el Espíritu Santo le está diciendo con nuestra prédica, ¿verdad? Porque, claro, nos utiliza. Él no va porque no está buscando a Dios. Entonces, al no estar buscando a Dios, no puede responder. Entonces, el primer paso es que yo cuando yo recibí a Cristo, indirectamente estaba buscando a Dios. Yo ya había entrado en las iglesias. Claro, yo cuando necesito que alguien me ayuda, yo era ateo, pero en un momento dado de dificultad, yo lo único que conocía era la religión católica, era lo que yo había, mi cultura de cuando había nacido y que pues yo creo que a los 18, 19 años yo dije, se acabó, esto se acabó, ya no más, ya no creo en esta pamplina, ¿no? Porque lo que tenía era la religión católica y digo, antes de que Jesucristo viniera a rescatarme, yo ya había ido y había encendido alguna vela. Algún santo que me parecía un absurdo, pero digo, si esto funciona, yo necesito encontrar a Dios. Yo estaba buscando a Dios y entré ahí no descubrí a Dios. Y, y la persona, yo no fui y llamé a la persona que me predicó. La persona estaba ahí el día que Dios quiso para predicarme y mostrarme la palabra. Y gloria a Dios por ella, mi mamá espiritual, ¿no? Que luego Dios la usó para corregir el camino que estaba siguiendo, que era un camino totalmente absurdo y falso. No había alcanzado la gracia. Yo no había sentido lo que es el fruto del Espíritu. Amor, sí, todo el mundo siente amor, ¿verdad? Paz, en ocasiones. Gozo, pues a veces, y ese gozo yo creo que era sentimental, ¿no? Paciencia, muy poca. Templanza, ninguna. Y otros muchos que... Pero todo junto, yo no había. En mis 22 años que estuve en la iglesia, buscaba, seguía buscando. Por eso él siguió trabajando conmigo y colocó el plan para poderse encontrar conmigo. Yo digo, me imagino que Dios estará colocando el plan en cada uno, ¿verdad? Y a lo mejor ahora no es tu tiempo, porque seguro que yo escuché el verdadero evangelio en algún momento, pero estaba muy enfocado en lo mío y ya no estaba buscando porque creía que había encontrado y estaba muy a gusto. Pero cuando deja de funcionar, cuando no te sirve, cuando te das cuenta, cuando vuelve otra vez los problemas, cuando ves que sigues luchando con el pecado, yo no sé cómo leí la Biblia. Digo, ¿y cómo leería yo esto? Ahora pregunto, porque está muy clarito. Libre. Eres libre si te acercas a Jesucristo. Del pecado ya no tienes que luchar contra el pecado. Porque esa lucha, porque uno se siente pecador y se siente todavía que el pecado y estás ahí como en Romanos 7, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago. Porque Romanos 7 está mostrando esa etapa antes de entender y tener la verdadera libertad en Cristo. Lidia era una buscadora. Y aunque buscaba, y aunque estaba orando, y aunque estaba en el río, no era salva por eso. Tuvo que escuchar. Y escuchar, es curioso, no es escucho, es escuchar atentamente. Hay un libro que yo recomiendo cuando las personas quieren conocer el mundo del corazón, que habla de un drogadicto que llegó un momento en el que él dice, estaba comiendo hamburguesas con gusanos y dice, ¿cómo he llegado aquí? Yo no voy a poder nunca casarme, no voy a poder nunca tener una casa. Se daba cuenta de que la droga le había consumido, le había hecho ser... Y en uno de los atracos que hizo para conseguir el dinero para la droga, le cogió a la policía y no le meten en la cárcel. Esta gente los lleva a un sitio para restaurar. Y dice que no era la primera vez, ya era la tercera. Pero esa tercera vez estaba preparado para escuchar. Y dice, lo que yo estaba escuchando ahí, ya me lo habían dicho 2 veces anterior vez. Y no lo había oído.
Porque yo estaba en mi rollo, me habían cogido, me habían metido ahí, a ver cuándo me sacan para seguir presionado. Pero esa tercera vez escuchó atentamente. Y se dio cuenta de que los que estaban alrededor suya, que también estaba empezando el programa de rehabilitación, uno estaba durmiendo, el otro no sé qué, no sé cuántos. Y el hombre, el que estaba llevando el programa, decía, escúchenme, porque si no me escuchan, de nada sirve. Y él se daba cuenta de que las dos veces anteriores no había escuchado. Y dijo, esta vez voy a escuchar. Entonces, es distinto escuchar, ¿verdad? Cuando sube alguien aquí y te hace una pregunta y tú le contestas, ¿está escuchando? ¿O está pensando, bueno, se está excusando, no le he podido pillar, voy a ver qué otra pregunta voy a hacerle para... ¿Está escuchando? Porque hay que escuchar. Para el Evangelio no entra si nuestro corazón es duro. En la parábola del sembrador, ¿verdad? La semilla que cae en el camino, en un corazón duro, dice que viene Satanás, no produce nada, no entra, no hay nada, ni gozo temporal. Corazón duro, sinónimo de no escuchar. ¿Por qué no escuchas? Porque crees que tienes toda la razón y no valoras a la persona que te está hablando porque la crees, dice, guay, ¿qué me va a decir este? Pierdo tiempo escuchando. Todo el segundo punto es escuchar atentamente el Evangelio. Si estás pensando, porque no por escuchar te salvas, ¿verdad? ¿Cuánta gente escucha y no se salva? Está escuchando y está pensando en cómo va a pagar la factura de la luz. Escuchar atentamente. Esta mujer buscaba a Dios, escuchó atentamente a Pablo y dijo, wow, y recibió. Creyó. Y al creer, ¿cómo confirma esta chica que creyó? Porque dice, vamos que a bautizar. El bautismo no es lo que te salva. Lo que te salva es lo que tú escuchas que lo crees. Y el bautismo, ¿qué es? Simplemente una confirmación de que has entendido. Claro, yo conozco muchos que se bautizan por darse un baño. ¿Mm? A mi hijo Marcos, el pequeño, desde los muy temprana edad, desde los 5 años, él quería bautizarse. Cuando tenía 7 seguía queriendo bautizar y le decía el pastor, no, es que mira, si bautizo a tu hijo, me decía, si bautizo a tu hijo, se vienen todos los pequeños con él y yo no sé si ellos saben lo que es el bautismo. Yo sé que tu hijo sí, pero los demás yo no sé si van a ir detrás porque están siguiendo a tu hijo y quieren bautizarse. Di a tu hijo que se espere un poquito. Con los 8, 9 años que se bautizó. Tuvo que aguantar 2 añitos, ¿no? Pero él sabía, él entendía. Había creído en Cristo, había que bautizarse, se había que bautizar él. Él sabía, entendía. ¿Mm? Entonces, 3 pasos. Buscaba a Dios, escuchó y creyó. Creyó. Porque recibes a Cristo cuando crees, no cuando escuchas. Ahora, es cierto que muchos de nosotros nos han vendido el Evangelio. Y digo, a mí me lo vendieron. Me lo vendieron. A mí no me explicaron lo que era el Evangelio. A mí me lo vendieron, me dieron la parte bonita. Luego me fue encontrando las partes que no me habían vendido. Ya estaba dentro, ¿no? Y algunas de esas partes eran agregadas, que no tienen nada que ver en la palabra. Pero a la iglesia le venía muy bien porque había que tener personas esforzadas y personas. Y yo no digo que lo hicieran aposta, ¿no? Seguramente lo harían sinceramente pensando de que el Evangelio es ese, ¿no? Yo no digo que las personas que estén siendo legalistas lo hagan aposta, creen que ese es el Evangelio, ¿no? Entonces, me lo vendieron. Vida eterna, cuando te mueras vas al cielo.
Dios te perdona todos tus pecados. Wow, te va a ayudar en todas tus cosas, te va a ayudar, puedes hablar con Él y Él te responde, vas a estar bendecido, vas a tener una familia de iglesia que te arropa. ¡Wow! Oyes, ¿qué cosas negativas hay? ¡Ninguna! Ah, no, ninguna. Bueno, la diferencia es que tengo un montón de cosas más aparte de las que ya tenía. Y ese es el problema. Porque nadie te dice, oye, mira, no, ya no puedes caminar bajo el dominio de tu corazón. Ahora vas a caminar bajo la palabra. Porque ya no eres esclavo de Satanás. Ahora eres siervo de Jesucristo. Yo eso lo he descubierto hace poco. Hace poco, ¿eh? No sé si más de un año o menos, o yo qué sé. Pero eso lo dejo, digo, ¿cómo? Aquí lo pone. Yo dejo de ser esclavo para ser siervo. No, no voy a... ¡Libre del pecado! ¡Hala! Y a vivir la vida así, en obediencia a Dios. Eso es lo más difícil. Porque uno se esfuerza por ser obediente y a veces no puede serlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu corazón, que es el que guía tu vida, y no me canso de decírtelo, porque esa es la trampa, no te deja, te engaña, ¿verdad? ¡Ay, el corazón! Quiere seguir a Cristo. Narices. Así de grandes las narices, así. Es una trampa. Tu corazón no quiere seguir a Cristo. Tu corazón no quiere seguir a Cristo. Tu corazón quiere hacer lo que le viene a él en ganas, lo que él cree que es lo mejor, y está influenciado por el mundo y por Satanás. ¿Tú crees que si vives a través de tu corazón, con eso que el corazón te está llevando, tú tienes fruto? Sí, fruto del corazón, fruto de la carne. Mm. Tú quieres tener, ¿verdad? Fruto del Espíritu. Pero para tener el fruto del Espíritu tendrás que vivir en el Espíritu. Ay, es que yo soy muy espiritual. No, no, tú no eres espiritual. Tú eres pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué vas a hacer tú? Tú eres un pobre. Necesitas del espíritu para vivir porque tú no tienes nada. Es de espíritu, no tiene nada que ver contigo. Ay, mi corazón, tu corazón, pamplinas. Mentiroso, engañador. ¿Mm? Como esta mujer, ¿verdad? La segunda. ¡Ay, estos hombres! Parece como que, ¡guau, qué bien! ¡Vente para la iglesia! Esta mujer tiene un espíritu, el Espíritu Santo la ha dirigido para acá. Vente para la iglesia, mira, está proclamando que somos hijos de Dios, gloria a Dios. Dios le ha revelado a esta mujer que nosotros somos de Cristo. Vente para acá a la iglesia, eso es lo que haría cualquiera. No estaba diciendo nada, hombre, reprendemos a los que nos molestan, ¿verdad? ¿No te has puesto a mirar? Muchas personas en las iglesias gritan cosas muy buenas, pero montan follón y rompen la armonía y a veces está el pastor predicando y de repente oyes una vez y dices ¡Gloria a Dios! Y tal, y ahora hay un grito y tal. Y ¿es el Espíritu Santo? ¡Wow! ¿Cómo? ¡Qué ferviencia! Señores, aquí lo que estaba diciendo esta mujer no era nada malo, ¿verdad? ¿Qué decía? Vamos para allá. Dice... Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿eh? No es el Espíritu Santo, espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus adversarios. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. ¡Wow! Sí, mira, ya tenemos, vete por todo el pueblo. Y dije, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Mentiroso. Espíritu de adivinación. Nos ha adivinado. Sí, es verdad. Lo que estaba diciendo era verdad. Pero no tenía otro propósito sino que le admitieran en el grupo.
Ese espíritu estaba creando un plan. Claro, un plan que no conocía de que Pablo, a través del Espíritu Santo, conocía perfectamente el plan. Ahí está el don de discernimiento de espíritu. Bueno, aparte sería conocida, porque si estaba dando ganancias y era adivinadora y tal, ya la conocería las otras chicas y de, uy, si esta se dedica a adivinar y... Un espíritu de adivinar. ¿Tú qué crees que es un espíritu? Dice una chica que tenía espíritu de adivinación. Era un don, ¿verdad? Uy, esta mujer tiene un don. Dios le ha dado el don de adivinar. Era un demonio. Los demonios adivinan. Los demonios saben y son capaces de poner pensamientos. Tú te sorprende, el fin de semana pasado, no el anterior, hubo una convención en la iglesia que yo iba antes y me han pasado, porque como todavía me tienen ahí, me han pasado las prédicas y había un pastor que venía, morenito, que muy pentecostal, muy carismático. Y de repente en un momento de la reunión dice, hay un pastor que ha tenido una gran pérdida este año. ¿Quién es? ¿Quién es el pastor? A mí me hace mucha gracia eso, porque el Espíritu Santo le anuncia eso y no le anuncia quién es, ¿verdad? Sería mucho mejor, oyes tú, que has tenido una gran pérdida, ¿verdad? Bueno, también podría ser un espíritu inmundo, ¿no? Lo puede hacer, pero bueno, tardó un poquito y salió uno. No sé qué pérdida tendría porque no lo dijo. Y dice, ahora todos, arrópenle, oren por él, oren por él. Y montó eso. Eso produjo dos cosas. Número uno, las personas. ¡Oh! ¡El Espíritu Santo! Bueno, y si no es el Espíritu Santo. Y si es un espíritu de adivinación, un ángel de luz. Bueno, camuflado. Un espíritu de adivinación, ¿verdad? O de revelación camuflado como ángel de luz. Te está engañando, ¿verdad? Segundo, ay, me decía a mí la persona, una que estuve hablando con un pastor que estuvo allí, y me dijo, es que tú no viste lo que hizo el pastor. Digo, pues es que eso lo puede hacer un demonio. No te estaba diciendo, mira, yo voy a esperar un año. Esa persona se ha mojado mucho y ha profetizado muchas cosas que va a pasar este año. Que al final de año vamos a hablar tú y yo. Claro, ellos dicen que el 80% de lo que dicen es probable que no se cumpla porque, pues, entonces, ¿para qué estoy escuchando a alguien que me está diciendo que Dios le está hablando si el 80% no se va a cumplir? Señores, de verdad, espabilen un poco, ya, abran los ojitos, que los tienen con vendas. Escuchando a alguien que te está diciendo algo que el 80% no va a ser real. Porque, ¿cómo me creo? ¿Te imaginas que alguien te dijera, mira la Biblia, léela? Bueno, no todo es verdad. Te quedas así, yo, ¿cómo que no es todo verdad? No, hay cosas que no son verdad. ¿Y qué cosas no son verdad? No sé, ya te lo revelará el Espíritu Santo. ¿Cómo sé lo que es verdad y cómo sé lo que no es verdad? ¿Qué seguridad puedo tener yo de la Biblia si en un momento solo hay una mentira, solo una mentira en la Biblia? ¿Cuál sé? ¿Cuál es la mentira? A lo mejor es esta, a lo mejor es la otra. Si a mí un profeta de lo que me está diciendo, parte es verdad, parte mentira, ¿cuál me creo? ¿Cómo me edifica? ¿Cómo me consola? Es un patán, es un vocero. Háblame de la Biblia, háblame de la palabra. Yo lo tengo y no lo he hecho porque, pero si yo mido lo que esa persona se refería a los textos bíblicos y hablaba con la palabra y a lo que estuvo profetizando, orando, hablando en lenguas y refiriéndose a la palabra que había leído, que no tenía ni que ver con la palabra, ni un 2% del tiempo que dedicó a la palabra. Si del 98% que dedicó, que no fue a la palabra, que fue su palabra, el 80% es mentira o es... Va a sonar la música, un segundito. ¿Cómo creo? Señores, espabilen. Yo le decía a este pastor, pavila. Ah, sí, el otro pastor salió súper edificado. ¿Cómo que salió edificado? ¿Por qué? Porque le
Digo, mira, yo conozco personas que han ido a brujos, adivinos, echadores de cartas, que le han descubierto cosas que no sabía él. Los brujos, echadores de cartas. Y eso ha hecho que creyera en lo que les ha dicho. Y han vuelto y han salido. ¡Uy! ¡Me ha descubierto! No era la iglesia. Era un echador de cartas. Era un brujo. Y salió totalmente edificado, construido, porque le había descubierto que... Y se ha creído todas las mentiras que le han dicho después. Y no solo eso, sino que le han influenciado. Esta mujer tenía un propósito: infiltrarse en la iglesia. ¿Mm? Ahí, brujos, en la iglesia, ¿no lo sabías? Yo una vez descubrí uno, porque llevaba una botella de agua. Y estábamos ahí en la palabra y tal, y él echaba agua en el suelo y pisaba el agua. Me parecía rarísimo. ¿Qué hace este chico? La primera vez digo, se le habrá caído el agua, tendrá los zapatos sucios, algo. No. Cada vez que venía lo hacía. Y yo busqué en internet algo que hacen los brujos para hacer sus trabajitos en la iglesia. Los brujos se meten. Yo escuché el testimonio de un pastor que decía, había una persona que decía, una persona para esto, ¡bum! Y salía. A ver, ¿quién es el? Vamos a ir a hacer un evangelismo, ¡bum! Salía. Y venía, era el primero, era más eficaz. El pastor decía, uy, si tuviera más como este, qué bien habría en la iglesia. Y resultó que era un brujo. Claro, él quería estar el primero en todo y estar en todo. Pero no creía. Estaba utilizando sus artes. Era Satanás infiltrado. Ahora, Pablo le quita el espíritu. Le reprende y le quita el espíritu de adivinación. ¿La libera? Parece que sí, ¿verdad? Parece que esta mujer ha sido liberada del espíritu, pero solo hay dos condiciones, y es un poco lo que traigo yo. Solo hay dos condiciones en el mundo. O eres libre, como fue Lidia. ¿Cómo? A través de buscar a Dios, escuchar el Evangelio y creer. O eres esclavo del pecado, por mucho que te liberen de espíritus de adivinación y espíritus de enfermedad y espíritus de... Claro, ellos dicen, no, yo le predico. Sí, pero esa persona es consciente, ha escuchado, ha creído, o simplemente ha sido libre de ese espíritu. Porque es cierto que el espíritu puede entrar en la persona y... Yo no me quiero mojar mucho en eso porque tampoco yo tengo un poco de corriente de lo que he aprendido y yo lo que he aprendido lo he borrado, entonces no quiero. Y tampoco he trabajado ahora muy eso de cómo entran las generaciones, las maldiciones generacionales en los que no creen en Jesucristo. No sé cómo es aquellos que son capaces de tener demonios, porque vemos que había algunos que tenían demonios, ¿no? No todos tienen demonios. Son esclavos de Satanás, pero no están poseídos. La posesión es que gobierna completamente. No, están influenciados, son esclavos, entonces el esclavo le esclaviza, pero no está poseído. Sí, hay posesiones. Y en la Biblia vemos como al del ganadero, ¿verdad? Que tenía una legión, tío, dentro. Que lo fueron a los cerdos, ¿no? Y algunos dicen, ay, qué bien, mira, les perdonó. No, perdona. Jesús sabía que iban a estar, porque el problema de los cerdos es que no querían estar vagando, querían estar en cuerpos, ellos están a gustito en cuerpos. Pero ¿qué pasó cuando se murieron los cerdos? A ver dónde fueron, sino a vagar. Fue una excusa para que ellos mismos automáticamente salieran y liberaran, porque el afán de Jesús es liberar a ese hombre que estaba en aquel lugar.
Tuvo pena de los demonios. ¿Qué va a tener pena de los demonios? Sabía perfectamente que los cerdos iban a ir contra el agua y se iban a ahogar. ¿A ver te crees que se iban a quedar los espíritus inmundos en los dedos muertos? Ala. El problema de los demonios en la época de Jesús es que no sabían lo que venía a hacer Jesús. Ellos pensaban que venía ya, como los judíos, ¿verdad? Que ya venía, ya, y cuando viene, que va a volver, van a un lugar y los demonios decían, ¡no es la hora! Es decir, no, como que ya es la hora. Ellos pensaban, está venido y ahora nos va a llevar y va a estrenar el Hades, el infierno, y nos va a llevar ahí, nos va a encerrar. No es la hora, decían, como diciendo, wow, pues pensábamos que todavía, según las escrituras, ¿no? Todavía falta un tiempo en el que nosotros, no es la hora, ¿qué está haciendo este? ¿Por qué? No quiero ir a ese lugar. Y no, si no, no vas a ir todavía. Yo solo vengo, no lo sabe. No lo sabían. Porque si lo llegan a saber, no matan a Cristo. No matan a Cristo. Entonces, ¿eres libre o esclavo? Ahora, cuando estamos hablando de libre, estamos hablando de espíritu inmundo. Claro, yo soy libre de Satanás, de las tinieblas, del pecado. Pero no soy libre para dirigir mi vida por mi corazón. Porque en mi libertad Él me ha comprado. Por eso cuando yo acepto el Evangelio tengo que aceptar el paquete completo. Si no acepto el paquete completo es probable que no me agrade y no llegue a alcanzar la salvación. Que es lo que dice en Hebreos. Vamos allá. A ver, Hebreos. Tengo la Biblia viejita. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Dónde nace la amargura? Es un sentimiento, ¿verdad? La amargura nace en el corazón. Es decir, yo estoy encaminado a la gracia, no he entendido bien cuál es mi posición, sigo viviendo mi vida dirigida con mi corazón y de repente ese corazón al que sigo, aunque creo en Jesucristo, aunque creo que soy salvo, aunque creo que soy cristiano, yo sigo ese corazón y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solo tú, sino que un montón. ¿Cuántos contamina, verdad? Cuando un pastor abandona, adultera, deja su familia y deja el evangelio por vivir una vida con una chica que además era de la iglesia. Bueno, es una historia ahí que ha pasado muchas veces. Claro, esa no es una raíz de amargura, esa es una raíz de fornicación, de adulterio, de raíces que nacen ¿de dónde? Del deseo del corazón, pero no soy libre. ¡Ay, cuidado! Tú no has entendido bien. Él te libera, si tú entiendes bien, que de la esclavitud, ¿verdad? Pasas a libertad en Cristo, pero ahora eres de Cristo, no eres tuyo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo... Entonces, ¿qué sucede? Que si yo no tengo esa parte y yo, he hecho la oración, Señor, perdona todos mis pecados, en el nombre de Jesús te recibo en mi vida, entiendo que tú has muerto por mis pecados, y sigues ahí caminando tu vida con tu corazón, el corazón que es muy astuto y dice, a este le voy a dejar
una temporadita sin presionar para que piensa que ha cambiado. Es más, mira, le voy a quitar de fumar, le voy a quitar de tomar la droga, le voy a quitar de maltratar a la mujer, le voy a dejar ahí, uy, nuevo va a aparecer. Eso hace Satanás. Oye, eso yo acepté a Cristo y... Claro, porque es muy listo el corazón, porque si te hiciera eso la gente diría, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no eres libre de todo esto? Y al cabo del tiempecito, de repente Satanás vuelve a tomar autoridad poquito a poco, o de golpe, de esa persona, y la condición que tenía se va, deja la iglesia, deja lo otro, deja a la mujer, mata a los niños, porque no ha entendido. Mira, tú tienes que entender quién eres y a dónde vas. ¿Quieres eso? Sí, quiero. Ok, ahora el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero si no lo entiendes, mira, eres libre del pecado y tú sigues ahí a tu bola, luchando por el pecado, luchando, leyendo la palabra, orando, esforzándote, siendo muy hipócrita para que la gente te vea y muy criticón, pero eres cristiano. Y juzgas y peleas y quieres los primeros sitios, pero eres cristiano. Hasta que a Satanás le da la gana, porque sigue siendo esclavo. Y te va poniendo la trampa. Y Corintios, le dice Pablo, dice, ya está bien, hombre, que he escuchado que tenéis muchas ganas de hacer lío, que hay uno que se está acostando con la mujer de su padre, que ha tomado, y lo estáis consintiendo, y lo sabéis todos, y viene a la iglesia y dice que es hermano. ¿Qué hermano? Señores, es un idólatra, es un fornicario, ni con él comáis. Vamos a entregarlo a Satanás para ver si podemos alcanzar ese alma. ¿Por qué? Porque, bueno, soy cristiano y me admiten, hoy orar por mí, que yo que no puedo más, es que sí, lo estoy haciendo, pero... cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está la trampa. Esa es la trampa de Satanás. No es la trampa de la iglesia, señores. No tenemos lucha contra carne y sangre. No es nuestro pastor, aunque tiene su responsabilidad si está mal. No, son los demonios. Son Satanás y ese ejército. Vamos a Efesios 6. La guerra espiritual. Yo he estado buscando y dónde. Solo hay... Porque ayer estuve hasta muy tarde hablando con un pastor. Que es lo mismo que yo y tal. Y él tiene su ministerio es echar demonios, orar y... Dios, no, y me digo, dime dónde pone la palabra, que tú tienes ese don y que nosotros tenemos la autoridad para poder echar demonios. Y te lo dice en Marcos. Al final de Marcos, que dice, y todos los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán serpientes, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Digo, bueno, espero que si algún día te dan un vaso envenenado te mueras. Que eso funcione como lo de echar demonio, porque eso sí te lo has creído, pero el otro dice, no, vamos a tentar, no me voy a ponerme a tomar serpientes. Dice, bueno, hay algunas que lo hacen. Pero si encuentras una serpiente, bueno, Pablo, pero era un apóstol y en una época que tenía que haber señales y prodigios. Pero ¿dónde más lo dice? Entonces, no hay otro sitio donde lo diga que tengamos esa autoridad de echar demonios. Y entonces yo estaba buscando, ¿dónde lo dice? ¿No? Los apóstoles hicieron milagros y echaron demonios en la época en la que estamos viendo de Hechos, ¿verdad? Pero en ningún lado dice que nosotros tengamos esa autoridad. Entonces, Efesios es la lucha, vemos, dice Efesios 6. Empezamos desde el 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De momento, si lees esto, la fuerza es de él y yo me fortalezco en su fuerza, pero yo no tengo ningún poder. Pero bueno. Vestíos de toda la armadura de Dios
para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La armadura es un elemento de protección. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Encima están en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Dice, yo soy la verdad, ¿verdad? Y la vida. La palabra es la verdad. Ceñidos vuestros lomos. Sujetan, ¿verdad? Todo lo que es la cintura, para que no te duelen los riñones. Ahí, bien apretados con la verdad. Tu vida tiene que estar cimentada, ¿verdad? La verdad es importante. No puedes levantarte sin acercarte. Todas las mañanas desayunas, todas las mañanas tienes que también tener ganas de tomar la palabra, de comer. No solo de pan vive el hombre. Y vestido con la coraza de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es el Evangelio? Sino lo que hizo Cristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apartar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, aquí en la cabeza, bien clarito, aquí en donde tenemos los pensamientos, ahí yo protejo esto para que ningún pensamiento me traiga a mí fuera de lo que es la salvación. Es el yelmo, para que nada pueda, aquí, bien agarradito, la salvación es lo que está cubriendo, ¿verdad?, mis pensamientos. Y la espada del Espíritu. Hey, yo no sé, pero en mi Biblia pone con mayúscula. No es que yo tenga una espada. Es el Espíritu, mi espada. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que me revela la palabra. Que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Si Pablo estaba hablando a la iglesia de Efeso en esta carta, y estaba reflejando, porque también podemos ver en Romanos, ¿verdad?, que también era una carta, todavía las otras vienen a arreglar algún asunto, pero ¿no crees que si en un momento dado el cristiano tuviera la autoridad y tuviera que estar echando demonios? Porque digo una cosa, el ministerio de liberación no es algo que se hace para evangelizar. El ministerio de liberación se hace en la iglesia. Con muchas personas que creo que son salvas y que creen en Jesucristo y que han aceptado a Jesucristo, pero que tienen que echarles demonios. Yo le decía ayer que si es posible, ¿no? Dice, no, hermano, es que el Espíritu Santo entra en el corazón y el demonio está en otro lado. Ah, vale. O sea, el Espíritu Santo es más pequeñito y entra en el corazón y los demonios están en otro lado. Digo, bueno. Son absurdos, absurdeces, que no tienen ni lógica, ni pies, ni cabeza. Amén. Entonces, la guerra espiritual no es que yo tenga autoridad y me tenga que estar ahí echando, ¿no? En el nombre de Jesús, te ordeno. Eso es lo que hacíamos. Yo lo hacía. ¡Fuera! Espíritu de ruina.
¡fuera, espíritu de enfermedad! Y estamos ahí. Tengo un montón de libros de personas que tienen ese ministerio, porque a mí me llamaba mucho la atención. Y creía que las cosas que me pasaban a mí el malestar que me pasaba a mí era porque los enemigos venían y... Ahora cuando he entendido de que lo que me pasaba es que seguía estando esclavo de Satanás y que Satanás hacía conmigo lo que le daba la gana. Y sí, a veces me hacía creer que eso le vencía. Es astuto, porque él quiere tenerte entretenido en eso. Yo por un tiempo estuve siguiendo el ministerio de T.B. Joshua. Era un pastor de Nigeria, que ya murió. Daba un agua, y con el agua esa se iban los espíritus y tal. Y era increíble porque era televisado y hacían en directo. Y hasta una vez fui a París. No vino el T.B. Joshua a ver a su equipo y vi allí, rectaban la gente por el suelo como serpientes ahí. Y sacando la lengua, ¿eh? Venían, le echaban el agua, y daban gritos y cosas, y sorprendente todo eso. Y llegué, ya te digo que estuve un tiempo ahí siguiéndole, pero después, al cabo del tiempo, pasó, porque ya recibí el evangelio correcto, y al cabo del tiempo me acordé, digo, oye, si estos seguirán ahí, ¿qué habrá pasado? Y me puse un día a buscarlos, antes de que muriera Tibiosa, pero hoy ya murió. Y seguían igual, recogiendo escupitinajos. Tenían unas bandejas que colocaban debajo de los que liberaban. Y tenían que recoger esos escupitinajos que salían y tal. Y cientos de personas, porque la iglesia era grandísima, con bandejas poniendo para... Digo, y yo pensé, digo, Satanás los tiene recogiendo escupitinajos en la iglesia. En vez de estar predicando y estar mostrando la libertad que Cristo hace, que nos hace libres, que nos hace libres. Señores, eso está en la palabra. Nos hace libres. Ahora que sois libres. ¿Cómo soy libre? Porque Cristo ha muerto en la cruz. Y el que cree, le doy vida eterna. ¿Cómo que un cristiano puede tener demonios? En fin, Lidia fue libre, la otra chica fue libre, pero no escuchamos que fuera salva, ¿verdad? Es muy diferente ser libre del pecado a ser libre de un demonio. ¿Mm? Cuando Jesús liberaba, las personas querían seguirle. Si tú no porque te liberen del demonio, no porque te liberen a una persona que no cree, ya no. Ahora estás libre del espíritu, ahora tienes que ser libre de la esclavitud. ¿Para qué? Para entrar en la nueva posición. Porque si no, ¿por qué llamas Señor a Jesucristo? Claro, la palabra Señor hoy en día está muy poco valorada. Cualquier persona, ¿verdad? Puede decir, ay, es un hombre, es un señor, está bien vestidito, es un señor. Entonces confundimos, ¿no? Parece que la palabra señor se está refiriendo a una autoridad, a una... ¡Ey! No, no. Cuando aquí habla la Biblia de señor, es dueño, es dueño, es tu señor, es dueño. Tú eres de él, le perteneces. No, no es alguien que va a estar ahí pendiente a ver que me vaya bien en mi vida. Le perteneces. Tú no sabes el propósito por lo que has sido diseñada, ni creado, ni puesto en este mundo. No lo sabes. Él sí. Y Él quiere que tú vengas al propósito por el cual has sido diseñada y creada y en el principio, dice.
tú ya, cuando Dios creó todo esta movida del mundo, en 1960 nacerá José Luis. Él ya lo tenía planeado. Y lo que va a hacer es, y va a ser, y claro. Ahora, tú decides. El libre albedrío que llamamos, ¿no? Tú decides. ¿Quieres llegar? Estaba leyendo lo de creo que está en Efesios, lo de las obras, dice que serán probadas, ¿no? Cuando vemos por fuego. Si tus obras eran de Dios, no pasa nada, gloria a Dios. Pero si tus obras eran tuyas, dice que van a ser quemadas, van a arder. Dice, no pierdes la salvación, pero vas a tener pérdida. No sé cómo es eso, ¿no? Tengo que investigar más y Dios tiene que... La palabra, y decía, ¿no?, que estaba preparando lo de la hermenéutica. El siguiente capítulo que estoy preparando con una norma general, independiente de todas las que vamos a ver, que es la palabra se interpreta a sí misma. La palabra, no puedes tú utilizar otra fuente para interpretarla. Y cuando digo otra fuente, la más peligrosa es el razonamiento. ¿Verdad? Y esto, y pum, utilizas otra fuente, el razonamiento. O utilizas una interpretación que alguien ha dado. Vas a un comentario bíblico, hay muchos comentarios bíblicos. Voy a ver el comentario bíblico a ver qué dice Pepito. Y entonces coges lo que dice Pepito. Esto es lo que significa. No, cuidado. Eso es lo que dice Pepito. La regla es que la propia palabra tiene que traer interpretación a la palabra. ¿Cómo interpretamos un versículo que no tiene ningún otro versículo? Aunque la palabra dice que todos tienen su hermana, su compañera, ¿verdad? Un versículo muy bonito que dice, todos tienen su compañera. Y entonces, cuando tú encuentras uno y encuentras un versículo y encuentras la compañera de ese versículo, ¡pum!, te trae la respuesta, te trae la aclaración, ¿no? Hay, por ejemplo, un ejemplo que dice que en el Levítico pondrán la mano sobre el becerro y tal, y no te explica por qué ponen la mano sobre el becerro. A veces dice, oye, le ponen la mano, bendice al becerro. ¿Por qué le ponen la mano? No lo dice ese versículo. Pero buscas la compañera que está más adelante en Deuteronomio y ves que te dice que el colocar la mano es para transmitir el pecado de la persona que está orando al animal. Es una transmisión, ¿no? Entonces, con ese versículo entiendes ese versículo. Es un ejemplo. ¿Cómo entendemos? Y eso es un poco lo que vamos a trabajar este viernes. Vamos a hablar de las lenguas, pero directamente con Corintios. Vamos a examinar el texto de Primera de Corintios, me parece que es capítulo, que es el más... Es increíble, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 14. El light de este viernes, mañana, va a ir sobre Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a trabajar con ese. ¿Cómo trabajas con este capítulo? Interpretar este capítulo si no tienes otro sitio donde puedas interpretarlo. Tendrás que tener cuidado, ¿no? Decir, bueno, porque, oye, si tuviéramos que en el Antiguo Testamento hablara de las lenguas, o que después hablara de las lenguas, o que Jesús nos hubiera hablado de las lenguas, o que lo hubiéramos visto a Jesús orando en lenguas,
pues entonces tendríamos algo con que poder interpretar, pero si no tengo hermenéuticamente las barbaridades que se ha hecho con este capítulo, no tienen excusa. No tienen excusa. Ahora te vas a encontrar con personas que te dicen, no, hermano, es que las lenguas edifican a uno, porque lo dice en la Biblia en el capítulo 14 de Corintios. Y te va a llevar, y te va a decir, y lo vas a leer, y te va a querer convencer. ¿Mm? Bueno, vamos a el viernes, ¿ok? 10 y media de la noche, Primera de Corintios 14. Vamos a tratarlo punto por punto. Para entenderlo, para que cuando alguien te venga con la milonga que lo dice, tú sepas lo que realmente está diciendo hermenéuticamente, ¿no? Ahora la otra persona puede pasar, ¿verdad? Que no te escuche. Te juzgue. Ah, tú eres bautista. Tú eres no sé qué. Tú eres un ignorante. Tú eres y no te escuche. Eso ya no vas a poder hacer absolutamente nada. Pero tú por lo menos no vas a tener la carga de decir, oh, Cheri me dice que si soy libre o esclavo. ¿Soy libre? No sé por qué me preguntas. Ni cómo lo ha hecho. ¿Ok? Bueno, 7 menos cuarto pasadas. Cheri libre. Amén. ¿Eres libre o esclavo? Amén. Ahora hay que entender que eres libre porque has creído en Jesucristo, que es el que te hace libre. No porque tú hayas creído, sino porque Él ha venido y has aceptado. Ni nosotros nos acercamos a Él. No tenemos la capacidad. Es Él el que viene, el que toca nuestro corazón, el que... Pero no viene a cualquiera, señores, viene a los que están buscando. ¿Verdad que cuando vino tú necesitabas y estabas ahí casi preparadito? Entonces, cuando uno no busque, no, tú dices, bueno, todavía te queda. Estás cocinándote todavía, te quedan unas cuantas horas de cocción antes de echar los garbanzos o lo que sea, ¿no? O es como la paella, ¿verdad? Y pues hay la paella, ¿sabéis, no? Que primero se hacen la carne o lo que vais a echar y tal, y ya lo último se echa el arroz, ¿no? Pues todavía estás ahí. En preparación no te voy a echar el arroz porque todavía te falta, ¿verdad? ¿Eres libre o esclavo? Libre al servicio de Jesús, amén. Y libre para no hacerle ni caso al enemigo, porque el enemigo viene a traernos complicación pero cuanto más nos damos cuenta de la libertad y dónde estamos, menos poder de, digamos, de persuasión o poder de... Porque es cierto, ¿verdad? Que no todos, o no todos siempre estamos gozosos, alegres. Hay veces que nos vienen las dificultades, nos vienen los estorbos. Viene de Dios, los permite Dios. Pero ¿quién los viene a traer? Satanás. Dios los permite, sí, por algún motivo, que seguro que es para bien. Pero wow, duelen, ¿verdad? Y te hacen estar mal y te hacen estar... Bueno, cada día según vas aprendiendo y te vas dando cuenta y vas confiando y el Espíritu Santo te va revelando la verdad, cada día Él tiene menos poder de poder llevarte a esos rincones. Cada noche me fui a la cama porque estuve con este pastor y él me decía pan y yo le discutía y a mí la verdad es que parece como que ahí eso es lo que el Espíritu Santo quiere que haga, pero luego me di cuenta de que no, es Satanás quien prepara todo para que yo entre en esa trampa y al final yo me voy a la cama con una opresión y Señor, ¿cómo me hubiera gustado que le hubieras fulminado a este pastor? No, porque yo no puedo. Es él. ¿Y a ti qué te importa cómo estoy yo trabajando con él? Que te eres muy...
mete patas, me dice, ¿no? Sentía yo. Y me marché mal, como diciendo, y cuando estás mal, pues Satanás aprovecha y te viene y te dice, ah, sí, tu hija tiene esta enfermedad, y tu madre tiene esto y lo otro, y te viene con la presión y al final está y ¿cómo lo liberas todo eso? Pues entendiendo, digo, bueno, el Señor está permitiendo todo esto, yo no voy a caer en esta trampa. Señor, aquí estoy, expuesto a tu luz. Que tu luz quite de en medio todos estos pensamientos, toda esta turbación, todo este pensamiento. Sí, me doy cuenta de que, lo siento, ya el próximo que venga a discutir, yo digo, mira, léete la Biblia y punto. Que no lo quiere, bueno, pues ya el Señor te dirá, cuando quieras vienes a mí y te explico. Si no, no voy a discutir contigo. ¿Para qué voy a discutir? Para acostarme mal, perder el tiempo, para... No voy a más, se acabó. Eso es lo que decía anoche, luego vuelves a caer, pero bueno, poco a poco. ¿Amén? Y me marché diciendo, mañana mismo, es decir, hoy, yo me voy a leer Efesios completo, Primera de Corintios. Iba a leer más, pero ya no he tenido tiempo. Y para entender por qué hay algo que no entendía. Y él estaba trabajando con eso que yo no. Y cuando lo he oído, madre mía, si yo lo hubiera leído antes de esta conversación, no hubiera discutido con él para nada. Le he dicho, ¿pero qué me estás diciendo? Léete la Biblia otra vez. Léete la Biblia otra vez.